Hola, muy buenas noches para todos los que nos acompañan en este momento. Muchas gracias por estar conectados con nosotros nuevamente en este espacio que nuestra empresa ha designado para compartir con ustedes una serie de lives donde vamos a hablar acerca de los protocolos de bioseguridad. Esos principales aspectos que vamos a tener en cuenta a la hora de hacer el diseño de un protocolo de bioseguridad de los diferentes sectores. El día de ayer iniciamos esta maratón hablando sobre los 5 tips más importantes que debemos tener en cuenta a la hora de diseñar un protocolo de bioseguridad. Y estuvimos hablando como unas cosas muy básicas y principales a la hora de tener en cuenta en la elaboración de un protocolo. Hoy vamos a hablar específicamente a un sector económico. Hoy vamos a hablar de cómo se elabora un protocolo de bioseguridad para el sector hotelero. La base del sector hotelero la encontramos en la resolución 749 del 2020, donde fue direccionado pues no solamente este sector, sino pues algunos otros. Fue direccionado también, digamos que en su anexo técnico, las principales cosas a tener en cuenta en este tipo de empresas. Entonces hoy pues vamos a hablar de ese hotel, pero antes de pronto de ver los 10 puntos que he preparado para hoy, que son como 10 ítems o 10 aspectos fundamentales a la hora de elaborar un protocolo para el sector hotelero, quiero hacer un preámbulo en algo, y es que la resolución 666 de 2020 siempre va a ser nuestra base para elaborar un protocolo de bioseguridad. Siempre nuestro principal engrane de los protocolos va a ser esa resolución. Entonces, todo lo que está en la resolución 0666 nos aplica para los diferentes sectores. De ahí partimos a buscar la resolución que se alinea al sector principal al que nosotros vamos a elaborar un protocolo. El día de ayer estuvimos viendo que uno de los tips más importantes para diseñar un protocolo de bioseguridad es reconocer el sector de la empresa a la cual nosotros le vamos a diseñar el protocolo. Entonces, si yo sé que mi empresa es del sector manufactura, pues entonces yo me voy a la resolución 666 y busco la resolución de la manufactura general, pero si esa manufactura tiene otra normatividad que tiene que ver principalmente con la actividad específica de esa empresa, pues entonces nos vamos a ese tipo de normatividades. El día de hoy vamos a hablar sobre el hotel, la hotelería. Entonces, basados en la resolución 0666, nuestro diseño de protocolo de bioseguridad tiene que estar basado en la estructura del anexo técnico de esta resolución. Basado en esta normatividad, pues sumamos los siguientes 10 puntos. Entonces ya sabemos que la resolución 0666 me da unos aspectos fundamentales sobre el distanciamiento, sobre el área de desinfección, sobre las actividades de desinfección, sobre el registro de las condiciones de salud diarias, la toma de temperatura. Sumado a esto, entonces, vamos a tener en cuenta los siguientes puntos para el sector de hospedaje. Entonces, primer aspecto de 10 que hoy vamos a tratar para diseño protocolo en el sector hotelero. Y es que el hotel debe designar un coordinador de seguridad y salud en el trabajo. Esto nos lo dice la resolución 749 del 2020 para este sector. Ellos puntualmente mencionan que en la parte de seguridad y salud en el trabajo, el hotel tiene que designar un coordinador que haga el ensamble o que haga ese puente, el enlace entre los trabajadores, los huéspedes y los visitantes. Entonces es una persona que tiene que conocer la normatividad a profundidad, tiene que conocer el protocolo de bioseguridad, tiene que estar empapado en toda la normatividad vigente para el sector. Entonces es muy importante que el hotel empiece a designar esa persona, que empiece a buscar esa persona. Si ya contactaron al de salud ocupacional, ya contactaron al especialista, al profesional, sería maravilloso. Pero pues en este caso la resolución sí menciona que tiene que ser una persona de seguridad para que implemente y verifique todas las actividades y coordine las actividades de seguridad y salud del trabajo y todo lo que tiene que ver con el protocolo de bioseguridad. Como segundo aspecto importante para el diseño de un protocolo de la hotelería es que a los trabajadores hay que hacerles la entrega de los elementos de protección personal antes de que inicien las labores, ¿sí? Creo que eso también ya lo habíamos hablado en alguna de nuestras conferencias pasadas y claramente en la resolución 0666 nos hablan de los elementos de protección personal. Pero antes de que el hotel inicie sus actividades o retome el sector
era necesario que la empresa, que el hotel le entregara a los trabajadores sus elementos de protección personal. Y también en esta norma se menciona algo muy claro, es que el hotel tiene que disponer el servicio de lavandería para sus trabajadores. Entonces, los trabajadores después de su jornada laboral deben lavar sus uniformes en la lavandería del hotel. Y la norma es clara cuando nos menciona este requisito para el sector hotelero. Entonces, dentro de sus actividades de lavandería, deben dejar el espacio para que los trabajadores realicen las actividades de desinfección y lavado de sus uniformes y pues vayan a su casa con la ropa con la que llegan. Esto también fue muy claro en la resolución 0666 acerca de los casilleros y los vestuarios de los trabajadores. Entonces recordemos que un trabajador no puede regresar a su casa con la misma ropa que estuvo en su jornada de trabajo. Tercero, es muy importante que se registre la temperatura del trabajador antes de la jornada y cuando va a salir. La resolución nos mencionaba las 0666 de que el trabajador se debía hacer un diagnóstico o un seguimiento de las condiciones de salud diariamente. Sí, que son las preguntas que normalmente le hacemos. Pero la temperatura, de la misma manera, aquí se deja muy claro que se debe registrar antes de su turno y una vez terminado el turno. Ese es como el tercer aspecto importante que esta resolución nos menciona que debemos tener en cuenta a la hora de diseñar e implementar el protocolo de bioseguridad para el sector hotelero. Como cuarto, también nos menciona en esta norma que el hotel es responsable de socializar a sus huéspedes el protocolo de bioseguridad y todas las medidas de prevención que ellos han adoptado antes de que el huésped llegue al hotel. Entonces, si se hace una reservación en el tiempo de la reservación o en el espacio de la página web donde las personas hacen su reserva, el hotel debe socializar y debe presentar esas medidas que están adoptando para que cuando el huésped llegue, pues ellos no entren como en un choque con las medidas que se tienen en cuenta. Hay que tener también presente que esta norma nos menciona que, por ejemplo, se debe hacer desinfección del equipaje para que el huésped llegue, digamos que ya preparado, que su equipaje va a ser desinfectado, va a recibir cierta aspersión, entonces no haya como un choque de las medidas que el hotel está implementando. Entonces es importante que eso se socialice. Si de pronto el huésped llega sin previo aviso, pues es importante que en el registro, en la recepción, se les socialice todos los aspectos que el hotel tiene en cuenta, sus medidas y sus restricciones para el uso de los espacios del hotel como tal. Como quinta aspecto importante en la implementación de un protocolo de seguridad para el hotel es que ellos deben tener público todos los números de emergencia cercanos en su localidad. Entonces, pues un hotel está hecho por lo general para personas visitantes, lo que nos indica que los huéspedes no son de la ciudad. Entonces, lo recomendable es que en cada habitación estén disponibles los números de atención médica y de reporte de emergencias para que los huéspedes, digamos, que tengan ese previo aviso en caso de que se llegue a presentar algo. Entonces eso es sumamente importante y debe estar estipulado en nuestro protocolo de seguridad, implementado y socializado. Es muy importante también que en el hotel hayan piezas gráficas de la comunicación que normalmente ya sabemos que el protocolo debe llevar, que tiene que ver con el tema de cómo se previene el contagio del COVID-19, la etiqueta respiratoria, cuáles son sus signos, cuáles son sus síntomas. Todo eso que la resolución 0666 ya nos dijo que debíamos publicar y debíamos ubicar en diferentes puntos y carteleras en las empresas. Pero pues en el hotel también tiene que estar distribuido en diferentes lugares para que el huésped, digamos, que tenga acceso directo a toda esta información. Como siguiente punto, vamos en el punto número 7, ahorita hacemos un repaso de todo lo que hemos visto. Se deben asignar turnos escalonados de las personas que trabajan en el hotel, de manera que se evite el cruce y la aglomeración de los trabajadores. Entonces sabemos que un hotel tiene varias camareras que están pendientes como de el cambio de ropa de todas las habitaciones, entonces es importante que el hotel haga una distribución. Sí, si de pronto en este momento pues no hay tantos huéspedes como normalmente habían, entonces pues lo mejor es que se organice por diferentes turnos de manera que los trabajadores eviten ese contacto y se pueda asegurar el distanciamiento entre ellos. Como octava medida, es importante que se establezca un plan y un horario de limpieza y desinfección de todas las áreas del hotel. Y en el anexo técnico de la resolución
749 pues menciona varios aspectos que hay que tener en cuenta. Entonces dentro de esa limpieza y desinfección pues debemos tener en cuenta los baños, las habitaciones obviamente, los pasillos, las áreas comunes, si hay juegos, si hay bar, si hay restaurante, los pasillos, si hay una zona de spa. Todos los espacios del sector del hotel se tienen que desinfectar y se debe llevar un control. Es decir, que con planilla en mano el hotel tiene que hacer su desinfección y debe tener en cuenta, digamos que los pisos, las ventanas, las cortinas, el techo, si tiene vitrinas, las sillas, las mesas, todo lo que se encuentra en el espacio de zonas comunes se tiene que realizar esa previa desinfección. Se debe hacer una capacitación a los trabajadores sobre las dimensiones, sobre los insumos químicos con los que se hace la desinfección. Recuerden que siempre hablamos de capacitaciones, pero en el tema protocolos de bioseguridad, más que capacitaciones, debemos realizar entrenamiento. ¿Sí? Entrenamiento es llevar a la práctica al trabajador de lo que aprendió en una capacitación. Entonces tenemos que enseñarle, por ejemplo, cómo se diluye el amonio cuaternario, cómo se diluye el hipoclorito para hacer la aspersión, cómo se debe hacer la aspersión, cuál es el equipo más útil, la distancia mínima que debe haber entre el objeto a desinfectar y el equipo con el que se hace esa aspersión. Debemos llevar, bueno, todos los registros, las listas de chequeo de las áreas a las que nosotros vamos a desinfectar, muy importante. Uno, para llevar el registro y dos, para que no se nos vaya a pasar por alto ningún área. Entonces es muy importante que llevemos en cuenta como estos espacios, este tiempo y ese control de los aspectos más importantes para hacer la desinfección. Se debe hacer una supervisión constante de desinfección de los elementos y de las áreas. Entonces no solamente establecer como esos espacios, sino supervisar a través del coordinador de seguridad y salud en el trabajo que el hotel designe para que realmente nunca se nos pase un espacio. No se nos, digamos que se nos olvidemos algún área importante. Entonces en los hoteles por lo general pues hay muchas áreas comunes, ¿sí? Entonces tenemos, digamos, zona de billar o zona de ping-pong o piscina o un bar o una barra donde la persona toma algún tipo de bebida y pues nosotros debemos estar pendientes que todos esos espacios donde los huéspedes han tenido contacto se desinfecten porque no sabemos en qué momento nos pueda llegar un caso positivo, no sabemos en qué momento entre el área contaminada o se contamine. Entonces lo más importante es que podamos tener un mayor control y una mayor cobertura sobre esas áreas. Entonces muy importante tenerlo en cuenta, todos los aspectos de los formatos hay que llevarlos súper juiciosos. Hay que tener en cuenta la desinfección correcta de todas las habitaciones, tener en cuenta la desinfección de la misma lavandería, desinfección de los lugares donde nosotros almacenamos la ropa de las habitaciones. Y yo creo que uno de los sectores más delicados a la hora de implementar un protocolo de seguridad es el hotel, porque es que una persona contagiada pues va a entrar en contacto con absolutamente todo lo que está en esa habitación, el baño, la ducha, la ropa de cama, todos los espacios. Entonces los hoteles tienen que ser demasiado meticulosos a la hora de hacer una desinfección. Yo lo que le digo a los hoteles es como entre menos haya en la habitación, mejor. Si están acostumbrados a poner que floreros, cuadros, un poco de adornos, a veces es hasta mejor, digamos, que sacar lo que no es tan importante. Y en esta época, pues la verdad, las personas que se hospedan, pues no están de turismo, están simplemente de trabajo y quieren un lugar y un espacio para descansar. Dentro de la habitación hay que tener en cuenta la desinfección desde las cortinas hasta el elemento más pequeño, porque no sabemos con qué pudo haber entrado en contacto la persona que se quedó en ese momento. Entonces el hotel tiene que ser súper meticuloso. El registro, la persona que va a hacer el aseo y va a hacer el mantenimiento de las habitaciones siempre debe portar sus elementos de protección personal antes de ingresar, no se los puede quitar en ningún momento. Entonces, ¿qué nos dice la norma? Tapabocas o protección de sus ojos, careta facial o gafas, sus guantes, su uniforme antifluido en lo posible y un delantal. Eso es como el equipo digamos que la dotación que la persona, la camarera o el camarero tiene que portar cuando vaya a hacer la limpieza de una habitación. Que la ropa de cama vaya directamente a la bolsa sin tener contacto con otros elementos y de la bolsa a la lavadora para hacer su
su proceso como tal de desinfección. Toda la ropa de la habitación se debe lavar a diario. Todo se debe lavar a diario. No se puede dejar de un día para otro, sino que pues eso es lo que la norma nos está recomendando. Otro aspecto muy importante que esta resolución nos menciona con el hotel es que se debe evitar barrer las habitaciones con una escoba normal. ¿Por qué? Porque en el momento de barrer ese polvo que puede tener partículas contaminadas pueden volar y puede que el proceso de desinfección no sea adecuado. Entonces lo que nos recomiendan es que el barrer las habitaciones sea con una poma húmeda y así se haga ese proceso. Es lo que nos están recomendando en la resolución 749, muy importante para tener en cuenta. Y como 10º punto, vamos a hacer un repaso por eso para las personas que se han ido conectando. Estábamos viendo cuáles son los 10 aspectos fundamentales a la hora de elaborar un protocolo en el sector hotelero. El primero era designar un coordinador de seguridad y salud en el trabajo que nos sirviera de enlace entre trabajadores, huéspedes y visitantes. El segundo, hacer entrega de los elementos de protección personal a los trabajadores antes de que inicien sus labores y asegurar el servicio de lavandería para ellos al final de su jornada laboral. Tercero, registrar la temperatura del trabajador antes y después de su turno. Cuarto, socializar el protocolo de bioseguridad y todas las medidas que se están adoptando en el hotel a los huéspedes en el momento de la reserva o en el momento en que se comunica o antes de que ellos ingresen al hotel, en el momento en que se registran en la recepción, si en dado caso pues el huésped llega de manera inesperada. Quinto, publicar los números telefónicos de la ciudad donde se encuentra ubicado el hotel para la atención médica, porque pues, por lo general el huésped pues, no es de ese lugar y ellos deben tener a la mano sus números. Sexto, publicar las piezas gráficas en el hotel, todo lo que tiene que ver con la prevención de contagio, los signos, los síntomas y etiqueta respiratoria y demás recomendación que nos estipula la resolución 0666, que es nuestra base para elaborar un protocolo. Séptimo, escalonar los turnos de los trabajadores en el hotel de manera que aseguremos el distanciamiento físico. Octavo, definir un plan de desinfección y horario de desinfección para cada una de las áreas. Noveno, hacer una supervisión correcta de esa desinfección. Y por último, adecuaciones locativas. El hotel va a tener que empezar a sufrir ciertas adecuaciones muy importantes a la hora de realizar el protocolo de bioseguridad. Adecuaciones que no se pueden pasar por alto porque ya son recomendaciones que nos da la resolución, instrucciones muy claras que seguramente la Secretaría de Salud de la localidad va a exigir que un hotel cumpla con eso. La primera adecuación pues la va a sufrir la recepción. La recepción debe tener y debe contar con un proceso estipulado de desinfección para el ingreso de los huéspedes. Entonces debemos estipular el dispensador del alcohol glicerinado o el gel antibacterial. Debemos designar o tener en cuenta el proceso de desinfección de calzado en ese mismo punto. Se debe tener en cuenta qué es el equipo, con qué se va a desinfectar el equipaje, que también hay que tenerlo en cuenta. Se debe tomar la temperatura de todos los huéspedes en el momento del registro, no solamente de la persona que firma como tal, sino de todas las personas acompañantes y que van a hospedarse en ese momento en la habitación. Y se debe abstener el hotel de recibir un huésped que tenga una temperatura mayor a 38 grados. De ser así, entonces simplemente lo que el hotel debe hacer es como dirigir a las personas al punto de atención médica más cercano o hacer sus recomendaciones pertinentes. Y como otro punto importante que nos menciona esta resolución es que en la recepción debemos tener publicado el código QR de la aplicación Coronap, que se le debe recomendar a los huéspedes que la tengan para en dado caso de alguna emergencia, pues se pueda reportar a través de la aplicación oficial que se ha estipulado en nuestro país. Siguiente adecuación que se debe tener en cuenta son los servicios de alimentación y bebidas. No se permite que en un hotel haya servicio de buffet en el momento de el desayuno, que es lo más común y lo que normalmente nosotros veíamos. El servicio debe ser en la habitación o directamente tomar pedido a la mesa. En caso de que el pedido sea llevado a la habitación, debemos asegurar que todos los alimentos estén cubiertos, tapados y aseguremos que no haya ningún contacto del exterior con los alimentos, sino simplemente de la cocina a la habitación del huésped como tal. No se permite que la persona que lleva los alimentos, si es el camarero o el botones, ingrese a la habitación. El carro de la alimentación lo deja en la puerta
y se les avisa a la persona para que ellos mismos ingresen el carro, pero no se le tiene permitido al botones entrar en contacto con la persona o ingresar a la habitación para dejar la alimentación. Todas las personas que vayan a suministrar los alimentos deben portar con sus elementos de protección personal antes mencionados, su tapabocas, su careta facial, su uniforme antifluido y su delantal. Eso es muy importante para tener en cuenta a la hora del servicio de alimentación y bebidas en el hotel. Las habitaciones es otra cosa que también va a sufrir adecuaciones y que el protocolo de seguridad debe tener en cuenta. Los colchones y las almohadas deben estar forrados en tela antifluido. Eso es un punto que el hotel no puede, digamos que evitar, o el hotel no puede simplemente como saltarnos ese paso. Ya es un requisito que la resolución nos pide, entonces como hotel pues tengo ya que disponer, digamos que este cierto tipo de ropa que ya me es obligatorio tener. Se debe priorizar las habitaciones que tengan ventilación natural. Entonces, pues en un hotel no todas las habitaciones son exactamente iguales, no todas tienen la misma, digamos que las mismas características ambientales, si es una torre o por su ubicación en general. Entonces el hotel debe priorizar las habitaciones que tengan mejor ventilación para sus huéspedes. Digamos que son las que más se deben poner al servicio y evitar aquellas que de pronto tengan algún tipo de ventilación forzada o aire acondicionado por su misma condición de ubicación en la infraestructura, dejarlas ahí quietecitas y dar prioridad a esas habitaciones. Se deben disponer de guantes, de gel antibacterial y tapabocas en el caso de que un huésped no traiga, ya sea para la venta o ya sea que el hotel quiera darlo gratis a sus huéspedes. En algunos de los hoteles se recomienda que ese gel antibacterial o ese frasco de gel antibacterial esté en cada una de las habitaciones, pero pues ya es el hotel quien decide si cobra el insumo o si lo obsequia a su huésped como tal. Pero se debe asegurar esta disponibilidad para todas las personas que estén en el momento en el hotel. Se debe tener en cuenta que la recolección de residuos en las habitaciones debe ser más frecuente de lo normal. Entonces es importante que se tenga también muy claro este punto, no solamente en las habitaciones, sino en la infraestructura del hotel en general. Si el hotel disponía antes de planchas de cabello o secadores o algún tipo de mesa de planchar, entonces se debe suministrar solamente cuando el huésped así lo requiera. En las zonas comunes del hotel, que es otro punto también muy importante para tener en cuenta en el momento del diseño de un protocolo de seguridad, se debe contar con dispensadores de gel antibacterial o alcohol glicerinado en estos espacios. Se debe asegurar que haya la cantidad suficiente para todas las personas. El ascensor debe ser de uso individual a menos que se pueda asegurar un distanciamiento de mínimo 2 metros en el interior, que por lo general, pues yo diría que en la mayoría de hoteles no es así. Entonces se recomienda que el ascensor se use una sola persona y se dé prioridad al equipaje a las personas mayores de 60 años y mujeres embarazadas. Esa es como esa clasificación que la resolución nos aclara. Las zonas comunes en el momento, como piscinas y salones de juegos, ya debemos esperar su habilitación correspondiente, y también digamos que muchos protocolos dependen y muchas medidas también dependen del ente territorial en el momento, el ente territorial donde el hotel esté ubicado. Entonces son digamos que los aspectos más importantes y relevantes a la hora de tener en cuenta en este sector hotelero, y que como les decía al principio, la resolución 0666 es esa base. Entonces yo me guío de la resolución 0666 de su infraestructura, de su estructura como tal, y de ahí yo anclo la resolución 749 del sector hotelero y empiezo como a darle forma a mi protocolo. Entonces recordemos que aquí en este protocolo, en el anexo, ya le da un espacio al capital humano, entonces va muy dirigido a los proveedores, va muy dirigido a los trabajadores, cosas puntuales, y a los huéspedes, cosas muy puntuales que yo debo tener en cuenta a la hora de diseñar el protocolo del sector hotelero. Quiero dar gracias a todas las personas que se conectaron con nosotros. Recuerden que hoy iniciamos nuestra maratón de socialización de los diferentes protocolos de bioseguridad para los sectores económicos que están siendo habilitados y que han sido habilitados desde el mes de abril. El día de ayer
repasamos los 5 tips más importantes antes de diseñar un protocolo de bioseguridad. Así que hay personas que si se conectaron con nosotros y no vieron el video el día de ayer, yo les invito para que ingresen a nuestra página y lo puedan volver a ver. Y quiero cerrar este espacio para decirles 2 cosas. La primera, que no se pierdan el video del día de mañana. Mañana vamos a hacer un repaso general de otro sector económico. Vamos a repasar otra resolución que esté enfocada a los sectores que quizá más abundan y de pronto los que quieran asesoría puntual de cómo elaborar y diseñar su protocolo de bioseguridad. Y lo segundo es recordarle que nuestra empresa RH Más Consultores, punteando en su iniciativa RH Más Humano, que está enfocado a fortalecer los saberes de los profesionales de seguridad y salud en el trabajo, está organizando un taller para los días 8 y 9 de agosto. Vamos a estar realizando un taller de cómo se diseña de principio a fin un protocolo de bioseguridad, cuáles son los primeros aspectos, y vamos a hacer un estudio profundo de la normatividad legal vigente para los diferentes sectores económicos. Entonces, aprovechando este espacio, quiero invitarles que las personas que quieran participar en nuestra página también tenemos la publicación y el link de inscripción de las personas que quieran acompañarnos en la elaboración de este taller. Va a estar muy bueno. Dentro de lo que nosotros estamos realizando, pues estamos dando como obsequio por la inscripción al taller varios documentos. Uno de ellos es la plantilla para realizar el PAPSO del sector en construcción, un documento muy bien estructurado con las principales características para que la persona que vaya a diseñar el protocolo de bioseguridad para el sector construcción sepa cómo se hace el PAPSO y lo pueda hacer de una manera muy fácil. Vamos a tener la plantilla básica para realizar un protocolo de bioseguridad, vamos a entregar el paquete completo para todo el tema de desinfección de áreas y de los diferentes sectores. Vamos a entregar el paquete de formatos para el control de condiciones de salud de los trabajadores. Y el más importante, digo yo, vamos a entregar una matriz legal actualizada con las normas emitidas desde febrero, cuando inició todo el tema del COVID-19, empezando desde la circular 017 del Ministerio de Trabajo. Y digamos que otras cosas más que vamos a estar entregando en el transcurso del taller. Entonces vamos a realizar una parte teórica donde vamos a hacer un estudio, una comparación de las normatividades, de todo lo que se ha emitido para el tema del manejo del COVID-19, y una parte práctica donde vamos a tomar un ejemplo para diseñar un protocolo de bioseguridad de un sector escogido para el ejercicio. Entonces, no se lo pierdan, y la invitación también es para que se conecten, se sigan conectando con nosotros en los videos que vamos a estar realizando estas noches, y donde vamos a tomar los sectores económicos y hacer un barrido muy general, pero también muy puntual, que sé que les va a ayudar. Y no olviden inscribirse en nuestro taller, va a estar muy bueno, tiene un costo muy económico, está con el 60% de descuento y el taller solo cuesta 85,000 pesos. Entonces tenemos de aquí hasta el 8 de agosto para hacer la inscripción. Piénselo muy bien, participen. Y por último, si no nos siguen en nuestras redes sociales, yo les invito para que le den me gusta a nuestra página de RH Más Consultores, para que estén pendientes de todas nuestras publicaciones y todo lo que hacemos con el único fin de hacer que este gremio de la seguridad y salud en el trabajo crezca, sea mejor valorado y podamos, digamos que, avanzar en nuestra carrera profesional. Y para cerrar, quiero aprovechar este espacio para darle a todo el mundo feliz día de la seguridad y la salud en el trabajo. Hoy se conmemora esta disciplina tan importante. En todas las empresas se debe valorar lo que se hace desde esta disciplina, porque buscamos proteger la vida de los trabajadores, que es invaluable. Lo que nosotros hacemos siempre es prevenir accidentes de trabajo y enfermedades laborales, y esto está relacionado directamente con el bienestar de las personas, que no tiene precio. Muchísimas gracias. Yo soy Susan Rodríguez, ingeniera, especialista en salud ocupacional, gerente de RH Más Consultores, y me encantó estar con ustedes una noche más. Que estén muy bien, muchas bendiciones y nos vemos el día de mañana.